de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, Dios ha constituido pastores, maestros, evangelistas, los 5 ministerios. Y en esta mañana, para mí es un privilegio presentarles ante ustedes aquí en este altar a un maestro de la palabra, mi profesor de homilética. Venga el hermano Loy Burrell. Hermano, él es el que me está enseñando a predicar y espero algún día poder predicar como él. Bienvenido, hermano, muchas gracias por estar aquí. Mi profesor, espero que yo saque buena nota, profesor. Dios bendiga, hermano. Es un lío predicar cuando los alumnos de uno están en el culto. Así que voy a hacer mi mejor intento, ¿verdad? Y vamos a ir a la carta de Hebreos, ¿verdad? Y sé que usted a lo mejor tiene la versión Reina Valera. Vamos al capítulo 11. Vamos a utilizar el capítulo 11, quizás no completo, pero vamos a usar una parte. Pero yo solo lo voy a leer un versículo y de ahí vamos a ir desglosando, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo que vamos a aprender hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es un texto muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Y dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de las cosas que no se ven. En su versión, quizás que usted tenga Reina Valera 60, dice después: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. ¿Ven? El Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, ¿verdad? Ahora yo estoy más nervioso porque, como dijo que era el profesor de ella, ahora yo quedé nervioso, hermano. Eso es trampa. ¿Sabes? En esta mañana, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la fe y cómo la fe nos ayuda a nosotros. O no diríamos que la fe nos ayuda, sino en lo que necesitamos transformarnos para tener una mejor fe. O como hubo un momento en que sus discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Pero cuando uno revisa el capítulo, Jesús nunca les explicó cómo aumentar la fe. Y es como a veces, voy a utilizar la palabra frustrante, cuando uno piensa que va a encontrar una fórmula en algún lado en la Biblia que te va a ayudar a cambiar o a ser mejor, y resulta que no se explica más nada. Pero años más tarde, ¿verdad? 30, 40 años más tarde, se escribe la epístola a los hebreos y nos da la fórmula de la fe. En una glosa, o lo que digamos el capítulo que muchos tienen apodado el Salón de la Fama de la Fe, donde se menciona a los hombres de grandes logros, ¿verdad? Bueno, si usted me ve haciendo así es porque yo no veo de lejos. Así que si usted me está poniendo mala cara, yo no veo. Así que no me importa cuántas caras me haga, si no le gusta lo que le estoy diciendo, no le veo, hermano. Bien, y luego viene esta carta y nos permite a nosotros comenzar a entender qué es la fe, cómo funciona y por qué estos grandes hombres lograron avanzar y lograron el éxito que tenían. Ahora, cuando uno mira a los hombres de la Biblia, a veces uno supone que son superhéroes. Casi uno le pone capa. Pareciera que en un momento de su vida sufrieron una metamorfosis, ¿verdad? A uno quizás lo picó una araña y se convirtió en Abraham, el hombre araña, y andaba por todos lados viajando y poniendo tiendas, algo así.
Otro parece como Elías, Superman. Todo lo puede, corrió delante de un carro, hizo un montón de cosas. Y uno cuando lo mira, uno dice, wow, yo quisiera así como ellos. Pero Hebreo nos muestra que eran hombres comunes y corrientes. Hombres de carne y hueso. Gente que sentía igual que usted, que se desanimaba y que se animaba. Que muchas veces Dios lo tuvo que confrontar con sus realidades. Pero que a pesar de todo eso, alcanzaron el objetivo que Dios les había puesto enfrente. Y yo quiero, hermano, en esta mañana, ¿verdad?, hablarles de algunos principios que nos pueden ayudar a comprender o a mejorar nuestra fe. Pero déjenme comenzar diciéndole lo que la tradición nos dice que es la fe. Y cuando me refiero a tradición hay algo que se llama la preconcepción. La preconcepción tiene que ver con todo aquello que yo escucho constantemente y que me hace a mí creer de una forma o actuar de otra forma. Un ejemplo, los que les gusta comprar mucho, bueno, las mujeres, pero hay que decirlo muy suave, ¿verdad? A las mujeres que les gusta comprar mucho, ¿verdad?, viven pendientes a veces de dónde hay un baratillo, ¿verdad?, porque ahí se puede comprar algo más barato, aunque los grandes gurús del ahorro dicen que no se compra gastando. Así que, no sé, ese es un dilema al final. Pero las propagandas modifican nuestra conducta. O sea, todo lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos, modifica cómo pensamos. Y es igual en la fe. Lo que usted escucha diariamente modifica cómo usted cree. Si usted se la pasa escuchando cosas que no debe, su fe puede crecer o su fe puede disminuir. Si usted escucha cosas sanas, lo más probable es que usted crezca. Si usted se la pasa escuchando murmuras y bochinche, lo más probable es que usted no crea. Y de ahí, ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan de los 12 espías? Fueron 10, regresaron con mala noticia y 2 con buena noticia. Pero la gente prefirió escuchar a los 10 que a los 2. Y eso creó un pánico en la población, al punto que querían morirse, querían nombrar a otro líder y regresarse a la tierra. Entonces, es válido lo que le digo hoy, ¿verdad? Y la preconcepción hace esto con nosotros, no nos permite ver lo que Dios quiere hacer, no nos permite que nosotros alcancemos lo que Dios quiere. De pronto alguien aquí está diciendo sí podemos, pero como tenemos la preconcepción de lo que siempre estamos escuchando negativo, decimos no se puede. Entonces, la tradición dice que la fe es un sentimiento. A veces actuamos por fe, por lo que sentimos. Yo siento esto, a mí me parece esto, y en esa suposición actúa nuestra fe. A veces también sentimos que es algo místico. Queremos sentir que la fe nos envuelve en algo muy espiritual, muy así, tipo, perdónenme la expresión, Harry Potter, ¿verdad? Que es algo mágico. También que es solo para unos cuantos. A veces miramos y decimos, ellos sí pueden alcanzar eso, pero nosotros no podemos alcanzar esto. Otros dicen que la fe es ciega, pero el libro de Hebreos dice que la fe no es ciega. El libro de Hebreos dice que la fe observa las cosas que no son como si fueran. Ahora, una definición dice, ¿verdad?, según el diccionario Real de la Academia, que fe es la creencia confiable en la verdad, la validez o sinceridad de una persona o idea. Ahora, la definición que la Biblia da, que lo que le decía hace un rato, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es cierto que la verdad, el concepto de fe es un poco elusivo, especialmente cuando hablamos de creer en algo para tener un mejor futuro, ¿verdad? En mayo, mucha gente fue a las urnas y dio su voto porque están confiando que el líder que nos va a gobernar haga un mejor futuro. 5 años atrás hicimos lo mismo
confiando en una persona, ¿verdad? Por fe, literalmente lo hicimos por fe. Y muchas veces nos decepcionan, otras veces no. Por eso la fe es un concepto un poco alusivo por eso. Porque cuando se trata del futuro hay tanta preconcepción por las cosas que nos han pasado que nosotros puede ser, no puede ser, a lo mejor sí, a lo mejor no. Por ello es importante distinguir la fe de la presunción, ¿verdad? Hay que distinguir la fe de la presunción y de la obstinación. Y la presunción tiene que ver con sospechar o suponer una cosa, partir de unas señales o indicios. Un ejemplo, el hecho de que a alguien le pasó algo al creer de una forma, no quiere decir que a mí también tiene que pasarme lo mismo. Entonces, yo comienzo, mi presunción es de que, porque a la hermana Dios le regaló un carro, igual Dios me tiene que regalar un carro. Ya eso no es fe, eso es presunción. ¿Estamos claros? El hecho de que a ella, yo haya algo hecho con ella, no quiere decir que igual tiene que pasar conmigo. Entonces yo digo, no, si Dios le dio un carro a la hermana, también me lo tiene que dar a mí. Eso es presunción, no es fe. Y a veces vivimos más de nuestra presunción que de la fe. No, pero es impío, yo como le voy a una casa y a mí no. Usted está presumiendo que a usted le debe pasar lo mismo, pero no puede que no pase igual con usted. Entonces uno tiene que tener cuidado en basar su fe en una presunción. Te supone que le debe pasar, pero Dios no le ha dado una palabra para que eso llegue a ocurrir. Y la obstinación es el afecto de una falsa convicción, impresa en el ánimo o del empeño voluntario en determinado interés. Y esto es como cuando digo, yo voy a tener esa casa, Dios me la va a dar. Suena presunción, pero usted está obstinado con algo que Dios no le está diciendo. Esto es así. Y a veces nuestra fe oscila entre presunción y obstinación con algo. Tiene que pasar así, esto va a ser así. Pero si Dios no está metido en el asunto, no va a pasar. Y de pronto usted hace cosas y dice, viste que Dios me bendijo. Pero Gobimar lo llama a los 6 meses que usted todavía no ha podido venir a hacer el primer pago. Entonces usted se da cuenta de que es un obstinado, porque usted quería eso. Hay un caso en la Biblia de obstinación, de un hombre que le cuenta a su esposa media bruja que él quería ese campo y la mujer hace un montón de cosas y se lo llega a dar. Ciertamente lo consiguió, pero a costilla de ¿qué? ¿Qué montón de cosas tuvo que hacer para lograr tener eso? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con no estar obstinado con algo que Dios no me quiere dar. Y esto se aplica a cualquier área de nuestra vida. Querer entrar a un lugar a trabajar donde ciertamente a Dios no le molesta que usted trabaje. La Biblia dice, de hecho, que el que no trabaja, que no coma. Pero el problema con nosotros los cristianos es que Dios es quien orienta nuestras vidas. Es Dios quien guía nuestra vida y es quien escoge lo mejor para nosotros. Entonces cuando yo estoy obstinado o estoy en una presunción de que esto va a ser así, me aparto de la voluntad de Dios y dejo el camino de Dios y voy a mi camino, abandonando el camino de Dios. Y ahí está el problema, porque cuando yo salgo del paraguas de Dios, de lo que Él me prometió, estoy a mi propia defensa. Soy como un barco en medio del mar, que el viento puede golpear para donde quiera, porque no tengo ni dueño ni timón. Y así es el cristiano. Nosotros somos diferentes del resto de los demás pueblos. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta entender, porque a veces nos hace ver como obsoletos, nos hace ver como que no cuadramos en el lugar, ¿verdad? Desentonamos con la realidad de este mundo, pero es que nuestro trabajo no es agradar al mundo, no es ni siquiera parecernos a ellos, nosotros somos diferentes. Y lo dice, Pedro lo dice, que nosotros somos un pueblo especial.
apartado, escogido, comprado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y cuando uno observa al pueblo de Israel, todo lo que Dios le dijo, ustedes son diferentes de los demás, no pueden mezclarse con los demás. Hermano, yo no le estoy diciendo que se vuelva un extraterrestre, ¿verdad? Y que ahora no va a querer salir de su casa ni a la calle, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros vivimos mirando a lo que Dios quiere hacer con nosotros, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Eso es, puesto los ojos en Él y que Él nos guíe por aquí, no por acá. Claro que usted dirá, hermano, pero yo no tengo una nube que me guíe de día y una columna de fuego que me guíe en la noche, pero tiene su palabra. Y la palabra nos pide que evitemos todo lo que sea inmoral. La palabra, porque a veces vivimos en un doble sentido. No estoy hablando de los chistes de doble sentido, sino que a veces tratamos de vivir cosas que el mundo hace, que nosotros sabemos que como cristianos no están tan bien. Pero como el mundo las acepta, nosotros también las aceptamos. Ay, pero si ellos son así, ¿por qué nosotros no podemos serlo? Si Dios no se ha enojado con ellos, tampoco con nosotros. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Ya voy, hermano, no se preocupe. Hay personas que sus proyectos de fe están más basados en presunción y obstinación. Ahora, lo que la Biblia dice de la fe es que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Para entender este texto hay que mirarlo a la luz de su contexto. Este pasaje en particular no habla de fe ciega, habla de una fe basada en lo que se conoce de Dios. Su ilustración en el griego tiene que ver con, voy a tomar esta hoja, con un contrato que tiene una persona para ampararse y reclamar su derecho. De eso habla la fe en hebreo. Habla de una persona que tiene un contrato en su mano y que con ese contrato se puede ir delante de Dios ante cualquier circunstancia y decirle: esto fue lo que tú me diste, esto es lo que tú me das como derecho, y por eso yo me amparo ante lo que tú dices. Y por eso le hablaba hace un rato de cuando uno se sale del paraguas de Dios, ¿verdad? Porque es como si tú le rompieras el contrato a Dios en su cara y le dijeras: tú no tienes tanta sabiduría como yo pienso, así que déjame en mi propia opinión hacer lo que yo creo que es más prudente. Y hermano, la Biblia está llena de ilustraciones sobre este tema, de gente que quiso ayudar a Dios pero que al final terminó yéndole a mal. Si no, pregúntale a Jacob, ¿qué le ocurrió por tomar lo que era de él? Eso le iba a tocar tarde o temprano. Dios lo había dicho: 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Y eso estaba escrito, Dios lo había diseñado así. Jacob se iba a convertir en el mayor, pasara lo que pasara, no importa lo que su padre Isaac quisiera, al final él iba a terminar siendo el mayor. Y Dios se lo probó con Labán, que cuando estaba donde Labán, todo lo que era Labán terminó pasando donde Jacob. Por más trampa que le hizo, ¿quién? Labán, terminó todo pasando donde ¿quién? A donde Jacob. Y esa es la parte que nosotros no entendemos. Pero ¿qué le costó eso a él? 20 años de atraso en el plan que Dios tenía para él. El proceso era el normal. Así como a Isaac le habían conseguido una esposa, Isaac iba a hacer lo mismo. Abraham le consiguió una esposa, Isaac la mandó a buscar con su empleado. Iba a pasar lo mismo con Jacob y con el hermano. Él iba a mandar a buscar una esposa a otro lugar para ellos. Él no tenía que ir y trabajar 14 años para poder casarse. Entonces ese es el problema cuando salimos del plan de Dios, cuando rompemos el contrato que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y decidimos seguir nuestro propio plan. Entonces nos vemos en problemas con Dios. Bueno, está muy callado, ya me pongo más nervioso.
Debo cuidar que mi fe no sea una presunción ni una obstinación. Mis proyectos de vida deben estar basados en una palabra de Dios. Así que veamos algunos principios que nos pueden ayudar a mejorar. Bien, hermanos, y aquí es donde comienza, dice el otro mensaje. Estábamos en la introducción. Veamos algunos principios. Veamos el primer principio. Nuestra fe crece en la medida que cultivamos nuestro conocimiento práctico de Dios. Por eso lo repito para los que apuntan, ¿verdad? Nuestra fe crece en la medida que cultivamos nuestro conocimiento práctico de Dios. La fe usa la razón basada en el conocimiento previo que tengamos de Dios. Y es así. Si usted no tiene ningún conocimiento de Dios, usted no puede actuar en base a Dios, ¿verdad? Por eso que usted ve que hay gente cuando llega el 21 de octubre no conoce a Dios, nada más conoce a Portobelo, y por eso que usted ve que él dice, si yo camino desde la ciudad hasta allá, Él me va a conceder esto. ¿Ah? Si lo hago por 10 años me puede dar aquello. Porque esa es su concepción. Esa es la forma que tiene de conocer a Dios. Pero una vez que esta persona conoce la verdad, dice, ¿cómo yo fui tan tonto de caminar todos los años hasta allá? Porque ahora tiene otra concepción, otro conocimiento de Dios. Y nosotros no escapamos de eso. El hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que muchas veces mi concepción de Dios sea la correcta. Porque a veces soy cristiano, pero como no leo la Biblia, bueno, esto es en otros lados, hermano. Aquí yo no creo que pase eso. No leo la Biblia, la leo nada más cuando llego al culto. Bueno, ya a veces no traemos ni Biblia porque con tanta tecnología, no, ya tengo el celular, hermano, y en el celular la leo. Entonces, menos comprensión de Dios tengo. Entonces, si no, hermano, pero lo que pasa es que yo veo enlaces, yo veo la televisión, yo escucho la radio y ahí predican. ¿Y si el que predica está equivocado? Entonces, usted no puede dejar su comprensión de Dios a la deriva con un barco que no tiene timón. Usted no puede dejar bueno, lo que yo sé de Dios hasta ahora me ha bendecido. Sí, pero ¿y si Dios te quiere bendecir más? Y si debiendo ser ya maestro, todavía sigue siendo un niño. Dependiendo de la concepción que tengamos de Dios, será la magnitud de nuestra fe. Si mi concepción es pequeña, mi fe pequeña. Hay una cita que dice, dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. Si sus sueños son pequeños, dice que su Dios también es pequeño. Una vez un niño miraba un avión y le dijo a su padre, ay papá, los aviones son tan pequeños y así mismo debe ser Dios, porque yo no lo veo. Así que el papá se lo llevó a un aeropuerto y cuando él fue al aeropuerto y vio los aviones, dijo, wow, tan grande así. Y dice, bueno, así mismo uno con Dios. Entre más lejos uno esté de Dios, más pequeño lo ve. Entre más cerca uno esté de Dios, más grande lo ve. Y muchas veces nosotros somos así. Nuestra percepción de Dios no está tan bien porque estamos alejados de Él. Y usted dirá, hermano, ¿puede alguien venir a la iglesia y estar alejado de Dios? Sí. Porque acuérdense que los fariseos vivían en una religión. Llegaban al culto, salían del culto, pagaban sus mandas, pagaban los diezmos, todo. Hacían oraciones en las plazas, ¿verdad? Se sentían tan bien que decían, yo no soy como ese pecador, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo vengo a los cultos, yo hago todo, cuando hay vigilia yo voy. Por lo menos ya hay de mí, para ver si... Y es así. O sea, somos a veces religiosos más que tener una intimidad. Y la intimidad desarrolla mi fe en Dios. Entre más tú conoces a alguien, más cerca tú estás de esa persona.
Y usted no nota que cuando uno tiene un amigo, o sea, un amigo muy íntimo así, que uno siempre está hablando con él, hasta a uno se le pegan frases de él, ¿verdad? Y la gente dice, usted parece en medio, hasta hablan igual. Lo mismo pasa con Dios. Cuando uno está muy cerca de Dios y en intimidad cada día, tu lenguaje cambia. Tu forma de pensar cambia. Todo en ti comienza a cambiar. Pablo lo ilustra con una analogía del borracho que nosotros llamamos la analogía del doble filo o del vaivén. Porque aunque Pablo dice antes es lleno del Espíritu Santo, no se embriague con vino, es como una doble imagen. Porque si el borracho se embriaga, se nota cómo camina, cómo habla, todo eso se nota. Entonces, ¿qué pasaría si el cristiano está lleno del Señor? Se notaría cómo camina. El borracho se nota cuando está borracho, ¿verdad? Usted nunca ha visto un borracho que camina normal. Yo lo que yo no voy para ningún lado. Y todo desarreglado, todo puesto leña, y vulgar, ¿cierto? La ropa se le nota en el olor, si tiene cabello, yo no tengo ya. Está todo despeinado, todo puesto leña, todo sucio, si se ha vomitado, bácala. Y usted lo ve y anda tranquilo por ahí. Ahora, si yo uso la analogía y la vivo, ¿qué pasa cuando el cristiano está lleno? Se debe notar en su caminar, ¿cierto? Se debe notar en su hablar, ¿sí? ¿Cierto? Se debe notar en su vestir. No. O sea, si puedo distinguir a un borracho, debo distinguir a un cristiano. Entonces, tenemos que aprender eso. O sea, entre más cerca de Dios estoy, más voy a ir cambiando. Entre más lejos de Dios estoy, menos voy a cambiar. Y siempre voy a poner mi parecer, lo que a mí me parece. Esto es lo que yo creo. Esto debe ser así. No lo sé, Dios tiene que tratar conmigo. No, hermano, es que Dios no ha tratado conmigo en esta área. Ni tratará, porque Dios es un caballero. Y aunque usted no le da permiso de actuar, Él no actúa. Pero hermano, es que yo tengo 20 años en el Evangelio y yo no creo que yo cambie. No, hermano, no va a cambiar. Una de las leyes de la pedagogía dice que el que no quiere aprender no aprende. Y el que no quiere cambiar no cambia. Entonces, en la medida que cultivemos nuestro conocimiento práctico, en la medida que cultivemos, nuestra fe crece en la medida que cultivemos nuestro conocimiento práctico de Dios. Si usted no me cree, si usted va un momentito conmigo a 1 Samuel 33:7, búsquelo un momentito. Samuel 33:37. Y es cierto, es la historia donde David llega al campamento y comienza a escuchar que había un gigante que lo retaba cada día, y lo retaba, ¿verdad? Pero hubo algo interesante en esto. Y es cómo David muestra lo que yo le decía hace un rato, que la fe crece en la medida que nosotros, ¿qué? Cultivamos nuestro conocimiento práctico de Dios. Y lo que David le dice a Saúl es que tu siervo era pastor de ovejas, la oveja de su padre, y cuando venía un león o un oso, y en el 17:34 estoy, o un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y añade, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y esto es lo interesante de la fe. La fe
O sea, lo que yo conozco de Dios yo lo tengo que poner en práctica. Y David demostró en ese momento de que él no era solamente como los demás, que conocía la historia de Dios. Él había vivido la historia con Dios. Y mientras estuvo pastoreando, su conocimiento de Dios se volvió práctico. Fuera un oso, fuera un león, él echaba mano porque él sabía en el Dios que él había creído. Y cuando se vio frente a la situación del gigante, él no se puso a pensar que, ay, ¿ahora qué hago? Ay, tengo miedo también. Porque imagínense, 40 días gritándose uno frente al otro, insultándose, y él estaba ahí mirando los demás con miedo y asustado, y este llega y dice, ¿cuál es el problema? Claro que David fue motivado por otras cosas a pelear, pero si no hubiera tenido la práctica hubiera sido uno más del montón. ¿Y qué hace un cristiano diferente de otro? En la medida que ejercita su fe en el conocimiento que tiene de Dios, te comienza a marcar la diferencia por los logros que va teniendo. Y el día que tiene que enfrentar algo que le supera, no tiene miedo. Porque las pequeñas victorias son las que te dan la gran victoria. Usted no puede lograr algo grande de la noche a la mañana, al menos que sea narco o algo así. ¿Ya? ¿Por qué no puede, hermano? Porque la fe es algo que crece en la medida que se ejercita. David no hubiera podido enfrentarse a Goliat si su fe no hubiera sido ejercitada. Y era tan ejercitada que sintió que era ofensivo que este hombre insultara no tanto al rey, sino que le decía, este es el ejército del Dios viviente. Mire que no decía, este es el Dios de Israel, no. Este es el ejército del Dios viviente. Y en la medida que uno más se acerca a Dios, ¿verdad? Uno no dice el Dios, dice mi Dios. Ya esa frase no se oye mucho en la iglesia. Mi Dios, mi Señor. Yo soy el siervo del Dios Altísimo. Ya no usamos esa frase, no, hermano, yo soy cristiano. Ya no hemos yeyeciado, dice la gente. No, yo soy cristiano, yo ahí, no me diga aleluya, no me confunda, yo soy cristiano. Pero ¿sabe por qué antes le decían a la gente aleluya y salva cuatro? Porque se distinguía del resto. Ahora yo puedo escuchar música cristiana en cualquier emisora secular y nosotros decimos, ay, Panamá se está convirtiendo. No, hermano, Panamá se está depravando. Y uno de los estados de la depravación dice que comienzan a tener en poco a Dios y nos confundimos con Él. Yo no me alegro cuando escucho música cristiana en una emisora secular. Y algunos tendrán sus argumentos, no, hermano, porque lo que pasa es que Dios está rompiendo barreras. Pero si un impío escucha una música cristiana como si nada y no se cambia, no se transforma, entonces tenemos un serio problema. Porque significa que ya no estamos afectando al mundo, pero el mundo sí nos está afectando a nosotros, que nuestras canciones ya no mencionan a Dios, porque si no la Sony Music no nos contrata. No voy a decir más, no vaya a ser que alguien te ofenda, ¿verdad? Algún cantante que ya tenía para grabar con la Sony. Entonces la fe no crece de la noche a la mañana. La fe se desarrolla poniéndola en práctica en las pequeñas cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana. Ahí las pequeñas cosas que a usted le ocurren en su vida cotidiana es donde usted puede poner su fe en práctica. Y a medida que usted va obteniendo resultados, usted va diciendo, mira, gloria a Dios, Dios me respondió. La otra vez yo necesitaba guía en esto y yo le pedí a Dios y Dios, mira, la otra vez yo sentía que esa persona que se me acercaba estaba media rara y Dios me mostró, le dije a Dios, muéstrame, y Dios me mostró. Entonces tu confianza en Dios comienza a crecer y tú comienzas a ejercitar esa fe, y en la medida que tú la ejercitas, la fe va creciendo. Yo la otra vez escuchaba un testimonio, hermano, Dios me regaló un carro, y yo, wow, gloria a Dios. Y bueno, ahora que pasa ese hermano, voy a abrazarlo para decir, se me pega. Y es interesante, porque él dijo, Dios me regaló un carro. Cuando alguien te dice, Dios me regaló un carro, ¿qué usted piensa?
no tengo que pagar esto, no tengo que pagar nada. Pero esta persona después, que no, hombre, mira que fui al banco y el banco me dio el carro, ese de Dios. Y le digo, pero cualquiera compra un carro si tiene los requisitos que el banco dice. Lo interesante es que tú vayas a Ricardo Pérez y tú digas, mire, yo vengo a buscar un carro. Y el dueño te diga, mire, yo no sé, pero yo soñé con usted y Dios me dijo que le diera el carro. Ahí está la llave, que firme estos papeles y llévese el carro. Eso es que Dios me regaló el carro. ¿Ah? Entonces, hemos ido confundiendo conceptos de que Dios me bendijo con que yo hice esto, yo hice lo otro para obtener el carro. Entonces, hay un texto que dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas que son del César. Hay cosas que nosotros tenemos que llenar los requisitos y lo llenamos y eso se cumple. Ni siquiera tengo que orar por eso, simplemente voy. Ahora, si le quiero añadir un cierto sentido de preguntarle a Dios, ¿es el tiempo o no es el tiempo de tener esto? Eso cambia. Yo sé que puedo comprar carro, voy, presento mis papeles, tengo un buen salario, me van a dar el carro. Pero Señor, ¿es el tiempo o no es el tiempo? Porque Dios sí sabe el futuro y Dios dice, no, espérate. Porque Dios sabe que voy a pasar ciertos problemas. Y entonces le hago caso a Dios, pasó el tiempo de los problemas y Dios le dice, ahora sí, hijo, compre el carro que quiera. Que viene buen tiempo de bonanza. Pero voy, compro el carro y después en la nevera aparece el Polo Norte, hielo, agua, porque no puedo comprar más nada. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Bien. Seguimos, hermano. Las circunstancias adversas en las que me encuentro son el escenario para desarrollar mi fe. Las pequeñas victorias son la represa para una fe grande. Las pequeñas victorias se van convirtiendo en una represa, ¿verdad? Que se van acumulando y van acumulando, que yo voy creciendo, ¿verdad? Y cuando voy a ver, tengo un embalse de fe. Tengo un embalse de fe porque todo lo que he hecho me ha ido acercando cada vez más a Dios. Así que cuando viene lo grande, yo no tengo problema para mirar y decir, no me importa, porque ya yo pasé ciertas cosas y si Dios me dio esto, me puede dar eso. Si Dios te da certeza, te da convicción por toda la experiencia que tú has tenido en Él. Y no temes y no dudas, porque tú sabes que como vives en comunión con Él, Él te da esa certeza. No es tu certeza, es la certeza de Él. Eso cambia. Bien, vamos a nuestro segundo principio, ¿verdad? Ahora, nuestro segundo principio dice que tener fe en Dios es creer que puede hacer lo mismo una vez y otra vez. Así de sencillo. Tener fe en Dios es creer que Él puede hacer lo mismo una vez y otra vez. Y esto nos ilustra a Abraham. Imagínense, Dios toma a Abraham después de pasar 25 años de estar creyéndole a Dios, de haber metido la pata, ¿verdad? Con la criada, le hizo caso a doña Sara, se acostó con la criada, tuvo una hija, un hijo con Agar, perdón. Y cuando está en esa situación, al final Dios le da a su hijo. Y él contento, celebrando, y wow, tengo un hijo, el hijo creciendo, se cree que quizá Isaac tenía como 15, 17 años, cuando Dios le dice un día, le manda un WhatsApp, le escribe, Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo, ve al monte tal y tal, que ese hijo es mío. Y Abraham le escribe para atrás a Dios, digo, ya estoy inventando. Señor, pero ¿cómo es así? No, mándame, le manda otro WhatsApp, le manda la foto con el altar que quería construir y todo. Y él dice, ni modo. Y llegan y comienzan a caminar hacia el monte. Y yo no sé usted, pero yo sé que cuando a ti te dan una mala noticia, si tú tienes que ir a ese punto es como una tortura, ¿verdad? Y solo tú piensas quizás en cómo se puede resolver, hasta tú imaginas situaciones. Sí, a lo mejor cuando llego allá, ya el Señor me dice que no. Y uno comienza a imaginar situaciones. Yo a veces me imagino qué pensaba Abraham.
sea, mi único hijo, al que tenía lo eché y ni sé dónde está. Ahora, este que tengo, Dios me pide que le quite la vida. Y no es tanto eso, hermano, era llegar al lugar, subir con la leña, construir el altar y luego pasarle la navaja por el cuello. Y encima el hijo le pregunta, y papá, y veo todo, veo el altar, veo la leña, ¿y quién es el que va a morir? Y que él le tenga que decir, eres tú, acuéstate ahí. El texto no nos da mayor información, no nos dice si el muchacho luchó o qué, pero lo que sí nos cuenta es que Abraham levantó el cuchillo porque estaba dispuesto. Y el texto este, en el mismo hebreo, nos dice en el 11, el versículo 17 al 19, por la fe de Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. No dice que él dudó, o sea, quizás había duda en su corazón, pero él creía que sí. Dice que, el texto dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y a veces yo, perdonen mi imaginación, hermano, pero, y esto no es tanta imaginación, sino que la Biblia nos da edades cronológicas. Y Sara, la Biblia dice que ya la costumbre a Sara le había cesado. Y ella misma dijo, tendré yo deleite con este viejo ya ahora. En esos tiempos no había pastillitas azul ni amarillas, nada, hermano. Así que Abraham miraba a Sara y decía, esto no va más. Y Abraham se miraba a él y quizás él decía, yo tampoco doy más. Y algunos dicen que Abraham miraba esperanza, no hay. Y esperanza tampoco. Así que creyó en esperanza contra esperanza. Y al final, él entregó a su hijo. Pero él creía que Dios podía hacer lo mismo una vez y otra vez. Y eso tiene que ver con la fe. Creer que Dios puede seguir repitiendo el mismo evento. Si me sacó una vez del problema, puede volver a hacerlo. Así que le tengo que seguir creyendo. No, pero mira que usted ya se está muriendo. Yo estaba más enfermo cuando vine a los caminos y me sanó. No me puede volver a sanar ahora. Y ese es el concepto que a veces no tenemos de la fe. A veces Dios nos da un trabajo, ¿verdad? Se nos acabó el contrato y decimos, bueno, ya me quedé sin trabajo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y casi oramos, soy el gusano de Jacob, soy la llaga podrida en Panamá, Señor, te olvidaste de mí. Y es como que Dios quiera, si te di trabajo una vez, no lo puedo hacer 2 veces. Si una vez te puse la paila, no te la puedo poner 2 veces. ¿Cuál es tu problema conmigo? El problema no soy yo, el problema eres tú. Que tienes que creer, aunque no veas nada, cree. Y a veces ese es nuestro problema. Y por eso le decía al comienzo, nuestra definición de fe que tenemos en la cabeza a veces no nos permite seguirle creyendo a Dios. Porque nuestro concepto es, debo sentir algo, ay, no veo. La fe en cierta forma no ve, pero sí ve. No ve las circunstancias que están alrededor, ve las circunstancias que Dios puede mostrar, las circunstancias que Dios puede poner al frente tuyo. Y esa es la parte que nos cuesta entender. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver lo invisible. Y eso dice el texto, que esta gente en Hebreos andaba buscando una ciudad, imagínense, buscar una ciudad invisible. ¿Cómo buscaban una ciudad que no se veía? Caminaban hacia ella creyendo que iba a pasar. Y lo que decíamos fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la otra versión que le leí, hablaba de querer ver la realidad de las cosas que no se ven. ¿Cómo yo veo la realidad de algo que no se ve? Tengo que creerlo dentro de mí. Tengo que creer que esto puede pasar. No importa las circunstancias, no importa lo que me diga el doctor, no importa lo que me diga la gente. Si Dios me dice que lo haga, lo puedo hacer. Y si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez de nuevo. Entonces, hay que creer que Dios cumple con sus promesas,
y con sus proezas. Para creer que Dios hace lo mismo una vez y otra vez, yo tengo que aferrarme a sus promesas y tengo que creer en sus proezas. La Biblia habla de promesas y proezas. Proezas como el cruce del Mar Rojo, tenemos proezas como el nacimiento del hijo de Abraham, tenemos otras proezas como la salida de Egipto, ¿verdad? El maná en el desierto, las codornices, y así nos podríamos ir por un montón. Y si nos vamos a Jesús, todos los milagros que hizo en medio del pueblo. Y tenemos las promesas, todas aquellas que Dios nos da en su palabra. Desde ser estéril y tener un hijo hasta la resurrección de un muerto. O sea que sus promesas son, porque Jesucristo dijo en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos. El mismo Cristo que sanaba en el año 1 sigue sanando en el 2014. No se ha desmejorado, su calidad no baja, hermano. El problema es que cada día nosotros nos alejamos más de Él. Él no se ha alejado de nosotros, somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. La calidad del cristiano que tenemos hoy en día se basa en la distancia que está de Cristo. Entre más lejos estamos de lo que la Biblia dice, menos nos pareceremos a lo que la Biblia dice que nos tenemos que parecer. ¿Verdad? Y Él también dijo en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y con esto nos vamos al tercer principio, ya estamos terminando, hermano. Despierta que se está durmiendo, yo le doy permiso a que lo peñisque, haga lo que quiera, pero manténgalo despierto. Y el tercer principio es, nuestra medida de fe no tiene que ver con lo que hacemos, sea grande o pequeño, sino con la obediencia que demostremos a Dios en el proceso de la vida cristiana. Bueno, lo repito. Nuestra medida de fe no tiene que ver con lo que hacemos, sea grande o pequeño, sino con la obediencia que demostremos a Dios en el proceso de la vida cristiana. Si yo tuviera que compararlo a usted con un personaje de la Biblia, yo creo que aunque la gente menos quiere que le comparen es con Pedro. O sea, nadie quiere ser el Pedro del Nuevo Testamento, de los Evangelios. A nadie le gusta ese Pedro. Y a la gente no le gusta ese Pedro porque cuando lo reclutaron le tuvieron que cambiar el nombre. No llegó como Pedro, llegó como Simón. Y apenas que el Señor lo vio, dijo, no, tú ya no te llamas Simón, te llamas Pedro. Porque por donde vamos, Simón era junco. Dice, no, te vamos a llamar Roca mejor. De salida, y yo me imagino todos los demás se quedaron con su nombre casi. A Juan le llamaban los Boanerges, los hijos del trueno. Poderoso, por el carácter que tenía. Pero a Pedro le tuvieron que volver Roca. Y luego dice, siempre metía la pata. Después de decir algo bueno, siempre decía algo malo. Ese es el Pedro de los Evangelios, ¿verdad? Le dijo a Jesús que era el Cristo, luego que no hablara, que sería crucificado y engañado. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Después que creía que estaba en la gloria, abajo. Le pide a Jesús que le manda a caminar sobre las aguas y luego duda. ¿Y qué le pasa? Se hunde. Cuando Jesús le dice que va a morir, Él le dice que estaría dispuesto a morir con Él y luego lo niega, ¿qué? 3 veces. ¿Quién quiere ser Pedro? Nadie quiere ser Pedro de los Evangelios. Todos queremos ser Pedro del libro de los Hechos. Cuando ya está transformado, cuando pasa por un lugar y la sombra cae, llega a la casa de alguien, hay un muerto y lo resucita. Todo el mundo quiere ser ese Pedro. Pero el anterior nadie lo quiere, hermano. Nadie quiere ser ese Pedro. Ahora, tenemos que tener... Me pasé. Ahora, el problema de esto es que nuestra fe
va creciendo, ¿verdad?, en el proceso de la vida. El Pedro que vemos en el Evangelio se estaba desarrollando. A pesar de que metía la pata, eso lo fue llevando a ir mejorando. Y eso lo hizo parte del círculo íntimo de Jesús, aunque metía la pata. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. El hecho de que cuando yo tengo fe, no quiere decir que yo no me voy a equivocar algunas veces. Algunas veces yo voy a creer que lo que estoy haciendo es de Dios y me puedo equivocar. Pablo a eso le llama tener limpia conciencia. Cuando yo hago las cosas no porque yo quiero presumir que tengo fe, sino porque yo estoy creyendo que esto Dios lo puede hacer y que es bueno, pero que al final resulta en que metí la pata. Y Pedro muchas veces metió la pata porque creía que estaba actuando bien. Después de haber dicho de ese momento glorioso donde Dios le revela quién es Jesús, luego lo abraza y le dice que no, ¿cómo te vas a morir? Mira, no hables así. Pero él no lo hacía porque él estaba tratando de perjudicar al Señor, sino que él decía, ya tú eres el Cristo, ¿por qué te vas a morir? Estamos bien, todo va a ir bien. Igual que los discípulos cuando le impedían a los niños venir donde él. Y él le dijo, no se los impidáis. No era porque ellos estaban pensando, no, que ninguno se acerque, no. Ellos tenían sus conceptos, pero no lo hacían porque querían destruir al maestro. Lo hacían porque creían que estaba actuando bien. Y ni hablar de Pablo. Pablo persiguió y mató cristianos creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien. Porque él tenía el concepto de que estaba haciendo lo correcto. O sea, a veces nosotros no entendemos en nuestro andar con el Señor, a veces nos vamos a equivocar. Pero delante de Dios eso no nos descarta para seguir desarrollando. Y a veces uno no entiende eso, y a veces hay hermanos en la iglesia que se parecen a Pedro. Meten la pata, son desbocados, siempre parece que tuvieran más fe que todo el mundo, y después uno lo ve desanimado. Pero si esta persona sigue ejerciendo su fe y se mantiene fiel a Dios, al final va a haber los resultados que Dios demanda de él, porque estuvo ejercitando su fe. Puede que es verdad, Pedro se hundió en el mar, pero por lo menos pudo dar unos pasos sobre el agua. ¿A quién no le gustaría caminar por el agua, aunque sea por un rato? No esos trucos que salen en las televisiones de magia. Estamos hablando de que había tempestad y él comenzó a caminar. Y no solo eso, sino que con el maestro caminó de vuelta. Así que ya tenía la idea, sí se puede caminar sobre el agua. Cuando iban a resucitó muerto, ¿a quién se llevaban siempre? ¿A quién se llevaba Jesús? A los de su círculo, y entre esos, ¿quién estaba? Pedro y Juan. ¿Y quién era el que más resucitó muerto si lo vemos en el Nuevo Testamento después del Señor Jesús? Pedro. Porque había un ejercicio constante de su fe. Poco a poco pudo ir algunas cosas practicándolas, otras vez salían mal, pero al final se convirtió en el apóstol que tenía que convertirse. Es como los que nos paramos a predicar. A veces decimos locura al comienzo, ¿verdad? Y la gente hasta nos quiere apedrear y nos quieren bajar del púlpito. Pero a medida que vamos poniendo en práctica lo que aprendemos, a medida que vamos desarrollando nuestras habilidades en el púlpito, entonces nuestra forma de enseñar va cambiando y mejorando. Pero si nadie nos presta un púlpito, ¿cómo podemos mejorar? Si nunca nos ponen, ¿cómo lo podremos hacer? No hay, es como tú vas a un trabajo y te dicen, ¿tiene experiencia? No, no, mire, nosotros necesitamos gente con experiencia. Ay, ¿cómo voy a tener experiencia si tú no me das la oportunidad de trabajar? Entonces, tenemos que tener fe en toda la palabra de Dios, pero hay textos que tienen que ver directamente con el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Y eso es algo
que Pedro hizo. Pedro comenzó a vivir de acuerdo a lo que él creía que Dios le estaba llamando a hacer. O sea, nadie puede llegar a hacer algo si no cree que lo puede llegar a hacer. Suena redundante, pero es la verdad. Usted no se puede convertir en algo que usted no cree que puede llegar a lograr. Usted no se puede convertir en un mejor predicador si usted no comienza a predicar, si usted no cree que lo puede llegar a hacer. Si usted mismo no se cree los cuentos, nadie se lo va a creer. Y ese es el problema que tenemos ahora. Los mismos cristianos no se creen lo que Dios puede hacer con ellos. Y como usted no se cree que Dios puede hacer algo con usted, entonces no va a pasar. Y de ahí que entonces surgen los superhombres. Porque él sí puede, pero los demás no pueden. Pero no es porque Dios no quiera, es porque usted no cree que Dios lo puede hacer con usted. Entonces, como decía un jugador ahora que está lo del mundial, ¿verdad? Cuando Costa Rica le ganó a Italia, creo que fue. Y todo el mundo decía, viejo, que sí se fue, que no sé qué. Pero uno de los narradores dijo, el problema es que Costa Rica creyó que sí se podía. Y le jugó de tú a tú, y así lo lograron. Independientemente de lo que queremos, los italianos ya no están en el mundial. No, que nosotros somos los grandes, pero alguien que creyó que podía, lo logró, y ahora tú no estás. Y eso es lo que nosotros a veces no queremos entender. Si Dios lo pudo hacer con otros, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Si Él me está llamando a hacer eso, sí se puede. Si Dios me está diciendo que yo puedo ser un buen predicador, un buen maestro, si Él me lo dice, yo le podría contar a usted toda la tarde, cuando yo comencé a enseñar, que ni siquiera me querían en la iglesia porque enseñara. Yo, ¿qué hice? Como yo sí le creía a Dios, yo me fui a predicar a Central y a los buses. Y yo me iba a predicar a los buses. Ya que no me prestan el púlpito, me fui a practicar a Central. ¿Quién sabía más que iba ahí? Nadie. Así que todo lo que yo hablaba, la gente me lo creía. Y así fue que comencé. Después, cuando me dieron la oportunidad de enseñar en las casas, en la iglesia, Pato dice, bueno, vete a Bocalacá allá y enseña por todo Bocalacá. Yo me iba por todo Bocalacá. Yo a veces me acuerdo y decía, Dios mío, guárdame las cosas que dije. Pero lo que le quiero decir con esto es que si usted no se cree el cuento, nadie se lo va a creer. Si usted no cree que Dios lo puede usar, si usted no cree en lo que Dios le está diciendo a usted, porque a veces el llamado no comienza, algunos quisieran que Dios nos llamara como a Moisés, que se prendiera un tallo aquí en el Isaac, así que tiene que ser un tallo, un palo de mango, o que usted va caminando un día por ahí, ¿verdad? Que fue a caminar y se prende un arbusto y lo llame Dios del arbusto. Le diga, yo soy tu Dios. Y usted, wow, pastora, me llamó el Señor. Mire que se prendió un tallo allá afuera y el tallo me hablaba. Aquí no le gustaría tener una experiencia así. ¿Ah? O sea, a mí me gustaría que me hubiera pasado así, que Dios me hubiera dado una nube, de pronto de la nube me hubiera comenzado a hablar y yo le contestaba, y él me contestaba. Ay, ven, que hubiera mi pueblo. Sí, Señor, yo voy ahí, ¿verdad? Y coge esta vara. A todos nos gustaría que en nuestra vida pasara algo así. Pero yo tengo que creerle a Dios lo que Dios dice dentro de mí. Yo te llamé, yo fui el que te escogí. Pero si nadie cree en mí, no importa que la gente no crea en usted. Usted tiene que creer ese cuento. Usted tiene que creer lo que Dios puede hacer con usted. Si usted no cree, hermano, mire, y esto se aplica a cualquier área de nuestra vida. Puede que usted lo descarten para algo en su trabajo, pero si usted cree que usted puede lograr eso y usted se atreve, usted lo puede hacer. Hay algo en educación, no diría en educación, en motivación, sería la palabra, en desarrollo personal, que se llama la fórmula del genio. Y la fórmula de los genios, ¿cuál es? Si fracasa, vuelve a intentarlo. 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 Hasta que lo logre. Si no, pregúntale al que creó el bombillo. Cuando le preguntaron cuántas veces había fracasado, eran 999,000 veces.
999.000. Y cuando le preguntaron, si no, tengo 999.000 formas de cómo no se hace un bombillo. Y en la 10.000 creo que fue, ¡pum!, la logró. Y ese es el problema con nosotros. No nos creemos lo que Dios nos dice. Así que es mejor vivir de la fe de otros. Es mejor que otros hagan las cosas por nosotros. Porque nosotros no creemos que lo podemos lograr. Pero si yo le creo a Dios, entonces yo puedo avanzar. Y déjenme decirle una cosita más y terminamos. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer crecer mi fe? ¿Cómo yo puedo desarrollar esta fe de la tanto que yo le he hablado? Es sencillo. Lo primero que tiene que hacer es alterar su rutina cristiana. Todos tenemos una rutina cristiana, venimos a la iglesia, nos paramos, oramos 5 minutos, leemos la Biblia si podemos, a veces ya estamos apurados, así que leemos un versículo casi como medio, no nos persignamos, pero leemos el versículo como si nos estuviéramos persignando antes de salir de la casa. No, tengo que leer un texto porque tú sabes que el diablo, esa es la persignación del evangélico. Lee un texto, 2 textos y sale de la casa. Como que esto me va a proteger. Entonces yo tengo que alterar esa rutina. Albert Einstein dijo, locura es hacer siempre lo mismo y esperar un diferente resultado. Si usted sigue haciendo lo mismo, usted no puede esperar cambiar. Si usted sigue nada más orando 5 minutos, leyendo la Biblia una vez al mes o cuando viene al culto, usted no espere cambiar, su fe va a seguir igual. Así que, ¿cómo puedo crear una nueva rutina? Lo primero que tengo que dejar de ser es reactivo. ¿Los cristianos somos proactivos o reactivos? Una persona reactiva es una persona que solo funciona cuando algo lo puya o las circunstancias lo llevan a ese punto o alguien se lo pide. Entonces es una persona reactiva porque funciona, o sea, se activa cuando alguien le dice. Una persona proactiva es una persona que siempre está viendo qué hay que hacer. Es una persona que siempre da más allá, se queda al 50, al 100% de sí. Siempre, porque es proactivo, siempre está tratando de avanzar. No depende de las circunstancias que le rodean. No vive de esas circunstancias, porque si vive de las circunstancias, pasa de proactivo a reactivo. Entonces, a veces nosotros más vivimos como reactivos que como proactivos, y Dios nos llama a ser proactivos. De hecho, en el libro de Pedro dice que cada día o cada vez debo añadir algo más a mi vida. A la fe, virtud, a virtud, conocimiento, esto. Y siempre ir añadiendo a mi vida. Porque el cristiano debe ser proactivo, no reactivo. El cristiano que vive reactivo, lo que decíamos al comienzo, van a pasar 20 años y va a seguir igual. Porque está esperando que un momento mágico pase en su vida. ¿Verdad? Hoy día tenemos una iglesia tan mágica que la gente pasa delante del púlpito, usted le tiene que imponer la mano, ¿verdad? Porque la persona espera que a usted imponerle la mano pase todo lo que necesita pasar y ya no tenga que hacer más nada en su casa. Y de hecho, parecemos, los que predicamos a veces parecemos gasolinera andante. Y nada más falta que nos diga, hermano, pues échame $10 de unción, mire que yo voy un poquito más lejos, puede orar por mí. Ay, hermano, yo no vengo a la iglesia en un minuto, ¿usted cree que puede llenarme el tanque? Porque si no, no llego al otro mes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Yo no paso al altar porque el predicador tiene una varita mágica. Yo paso al altar porque yo quiero intimar con Dios cuando estoy orando, cuando están cantando, ¿verdad? Esa es la diferencia entre pasar porque creo que el predicador tiene una varita mágica y que al poner la mano todos mis problemas se van a solucionar, a cuando yo vivo en comunión con Dios. No dependo del que me imponga las manos. Entonces, ¿puedo ser reactivo o puedo ser proactivo? Ahora, ¿cómo cambio mi rutina? Lo primero que tengo que hacer es cambiar mi forma de orar. Si oraba 15 minutos, debo comenzar a aumentar mi tiempo de oración, porque estamos hablando de que la fe tiene que ver con la intimidad con Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo sé que Dios me está hablando si yo nunca oro, si yo nunca leo la Biblia? Así que tengo que alterar mi rutina de lectura bíblica.
ya no estar leyendo un texto una vez al año. Debo buscar la forma de tener una rutina de lectura, por lo menos en CLC, Sociedad Bíblica, a veces venden una hoja de lectura bíblica, ¿verdad? Antes había una que te leías el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Salmos, Proverbios, y al comienzo era como tedioso porque uno veía como muchos versículos, pero en la medida que uno se va acostumbrando, luego es como cuando tú lo tratas de dejar, no puedes, te hace falta leer esa cantidad de información, y al mismo tiempo que estás leyendo, o sea, te estás llenando de la palabra de Dios. Pero si lees 2 textos hoy, 2 textos dentro de 2 meses, 2 textos a fin de año, ¿verdad? Y el fin de año, Señor, este año sí voy a leer, Señor, voy a tratar de nuevo. 2 textos, dice el Señor, no, hombre, hijo. Así que uno tiene que cambiar su rutina de lectura bíblica, ¿verdad? También tiene que leer libros que edifiquen. Usted no puede pasar toda su vida leyendo libros de testimonio, ¿no? Tiene que llegar un momento en que usted comience a leer libros que lo lleven un poquito más lejos, ¿verdad? No voy a usar nombres, nada de eso, pero tiene que llegar un momento en que usted debe leer todos los testimonios bonitos de que un pescado, le hicieron friar un pescado a alguien en el cielo, ¿verdad? De estar comprando esos CD de los 7 que fueron al infierno. De esas cosas, hermano, usted tiene que llegar a un momento, porque hay cosas que tú las puedes escuchar en un momento, pero no puedes vivir eso. Ay, sí, porque y lo único que habla es del infierno. No, hermano, porque en el infierno y se vuelve un experto en las costillas, en el lado derecho, en el lado izquierdo, ¿verdad? La recta, y no sabe nada del cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y buscar libros que edifiquen, ¿verdad? Ahí el hermano Jonathan nos puede aconsejar algún libro que le... Otra cosa que me ayuda a mí a crecer en mi fe es involucrarme en el ministerio. O sea, yo no puedo venir nada más a la iglesia, no, hermano, es que yo estoy muy ocupado, mire que yo no puedo. No, hermano. O sea, si usted está en el cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Y usted tiene que buscar cuál es esa función dentro del cuerpo de Cristo. Y tiene que desarrollarse, porque esa función a la que Dios le llamó, usted tiene que desarrollarla. Y si no la pone en práctica, no la puede desarrollar. No es cómo. Y usted tiene que establecerse metas a mediano, a corto y a largo plazo de a dónde usted quiere llevar su vida. Usted tiene que ponerse metas, ¿verdad? Y esto sirve, las metas sirven para todo, para la oración, para el estudio, para la lectura de libros, ¿verdad? Usted tiene que ponerse metas. Si yo oraba 15 minutos, yo quiero comenzar a orar 1 hora. Y al comienzo es tedioso, hermano. Si alguien me dice a mí que ay, hermano, que cuando yo oro, ay, se me ponen los ángeles. Hermano, hay veces que usted no ve nada, no siente nada. Nada, hermano, nada. Usted no va a hacer, hay veces que usted no va a sentir nada cuando ora. Pero usted tiene que orar ahora. Y usted trata de sentir ni escalofrío, hermano, nada. Yo no sé, hay gente que se va a orar y dice, yo vi ángeles, y uno a la derecha y el otro a la izquierda, y yo a veces me asusto porque no veo nada, hermano. Y me siento como impío, pecador. Pero la verdad es que, bueno, él lo pudo ver, yo no lo puedo ver. Pero yo quiero crecer, ¿verdad? En mi tiempo de intimidad con Dios. Así que me pongo de meta 1 hora, cuando logro la hora, trato de orar 2 horas. Y si tampoco veo nada, no me preocupo, porque no vea nada. Mi trabajo es intimar con Dios, no con los ángeles. Yo no quiero ver ángeles, yo quiero sentir la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero cada vez que estar más cerca de Dios y que cuando Él me dé una palabra haga clic en mí y me lleve a otro nivel. Es que de nada me sirve ver un montón de ángeles, pero sigo siendo el mismo amargado, nadie me puede decir nada en la iglesia, hay que alguien me diga lo que no me gusta, me rayo, soy grosero para estar con mi familia. Entonces, ¿de qué me vale tener una experiencia con los ángeles si no me cambia? Mejor me quedo sin ver ángeles. ¿Ah? Sí, esa es la parte que nosotros no entendemos. Esto
caminar con Dios para que mi fe crezca y yo cambie también. Así que ya no voy a demorar más, ¿verdad? Lo dejo con este pensamiento: cambie su rutina cristiana, ¿verdad? Porque es una locura pretender más seguir con la misma rutina. Póngase de pie. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Y yo quiero ahí, donde usted está, hermano, hacer una pequeña oración, ¿verdad?